lo que estaba pasando con él, tan normal lo veían, su misma madre. ¿Eh? Cuando empieza a predicar y a tener aquel impacto, llegan a pensar si estará loco, porque no entendían, porque realmente lo primero fue encontrarse con un hombre de carne y hueso. A mí me gusta decir, hecho de nuestra carne, de nuestra sangre, e incluso, como escribió Bernardellte, consustancial con nosotros. Por lo tanto, para ellos el problema era a ver cómo en ese hombre realísimo, sin ninguna duda, podían descubrir su misterio, lo que luego confesamos como hijo de Dios, como su divinidad, etc. Entonces, ese salto, que es un salto enorme, fue la gran dificultad que se elaboró pues, a lo largo de siglos. ¿eh? Y en el Nuevo Testamento ya empieza con San Pablo, con los evangelios, luego pasan siglos, hasta el siglo V nada menos, elaborando unas teorías complejísimas acerca de la Trinidad, que me están mareando, llevo años con este problema, y realmente es una cosa tremenda lo que ahí se ha elaborado, de tal manera que lo que pasó a primer plano fue la divinidad de Jesús. San Agustín, por ejemplo, cuando se convierte, no piensa en Jesús, piensa en el verbo. El ver, lo que ellos llaman el logos, es lo que la escritura llama la sabiduría y San Juan llama el logos. Y en las confesiones, por ejemplo, no habla de Jesús. Le sale a veces cuando habla de Jesús Cristo o cita algo del Evangelio, pero él habla siempre de Cristo, de lo glorioso. Y eso pasó a la teología. Yo estoy seguro que a Marcelo le ha pasado como a mí y a los que tengan una cierta edad, que cuando estudiaron teología no les hablaban de Jesús, a mí al menos no, me hablaban del verbo, las relaciones trinitarias, toda una complejidad metafísica, pero Jesús no aparecía de verdad. Hay una frase tremenda de un judío, de David Flusser, que dice, bueno, es que realmente la teología cristiana acabó vendiendo a Jesús al verbo. Es decir, para entender al verbo, prescindieron a Jesús, lo convirtieron en servidor de la comprensión del verbo. Por eso, nuestro movimiento, el movimiento que se ha desatado, diríamos, en la modernidad, es saber cómo recuperamos la humanidad de Jesús. Si antes era de la humanidad a la divinidad, ahora nosotros tenemos que decir, bueno, pero entonces este que confesamos como el Cristo glorioso es de verdad hombre, lo es de verdad con todas las consecuencias. Y entonces el largo camino de la recuperación de la humanidad de Jesús. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos el doble problema de entender la humanidad y la divinidad. La divinidad en la humanidad y la humanidad que se desenvuelve y que se realiza en la humanidad. Esta es la gran dialéctica en la que estamos metidos. Yo creo que realmente lo que nos hace falta es comprender de verdad que Jesús era realmente humano como nosotros y que justamente porque era como nosotros pudo ser nuestro Salvador. Hablaremos un poco de esto. Entonces, indudablemente la conquista de la humanidad fue lenta. Primero tuvo que caer la lectura literal de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es decir, tenemos que pensar que ellos leían todo lo que aparecía en los evangelios, todos los grandes tonos y todas las grandes cosas, lo tomaban como dictado por Dios y que por lo tanto había que tomarlo a la letra y explicarlo. Nosotros ya no podemos hacer eso. Nosotros leemos los evangelios, nos encontramos con 4 evangelios muy difíciles de concordar unos con otros. Coger los evangelios de la infancia al comienzo o los de la resurrección al final, y no hay manera, por muchos artificios que se hagan, de decir que es una narración coherente si la tomas a la letra. La coherencia está en lo que nos quieren enseñar, en el fondo a donde queremos llegar. Ahí podemos encontrar la conferencia que se realiza en el misterio de Jesús. Pero si permanecemos unidos a la letra, o decimos que nos engañan como a chinos de los de antes, o que aquello no es creíble. Bueno, una vez que cae la letra, es cuando empieza, bueno, entonces vamos a comprender los evangelios, cuando cuentan todo esto, ¿qué nos quieren enseñar? Y entonces lo que comprendemos es que ahí está hablando alguien humano, como nosotros, un hermano nuestro. Y ahí el título que tanto me interesa, ¿no? Naturalmente, empezaron poco a poco. Fijaros que hoy a nosotros nos parece evidente, por ejemplo, que Jesús no sabía matemáticas, bueno, sabría sumar y poco más, o que no sabía la historia universal, o que no se entendía nada de astronomía, porque no era lo suyo. Pero cuando Rahner empezó a decir esto con una cierta claridad, tuvo muchos problemas, porque lo que se nos transmitía
es que Jesús tenía tres tipos de ciencia: la ciencia la más alta de la visión beatífica, la ciencia infusa por la que sabía más que todos los ángeles y que todos los sabios del mundo, pero de todo, de astronomía, de física, de química y de todo. Y luego tenía la ciencia experimental de lo que hacía en la vida, que iba viéndola y aprendiéndola así. Pero claro, nos damos cuenta que eso, primero, que es imposible, es una cosa que no, y entonces empezamos a dar cuenta de que Jesús realmente nace y, como dice Lucas, va creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. A nosotros nos parece evidente que con 2 añitos Jesús no sabía nada de estas cosas y diría las tonteritas que decían todos los niños. Bueno, ahí a mí me hizo mucha gracia ver en el año 1926 Max Ernst pinta un cuadro que está la Virgen con el niño Jesús dentro de una habitación y alguien, una persona o dos, mirando por la ventana, viendo cómo les da unos cuantos azotillos en el culo al niño Jesús. Cosa que seguramente pasó muchas veces porque era la manera que tenían de educar. El niño Jesús era un niño normal, afortunadamente, no como el que nos cuentan los evangelios apócrifos, con aquellos milagros de hacer palomas de barro y echarlas a volar. Y entonces esto desencadenó, diríamos, la conquista de la auténtica humanidad de Jesús. Empezó a decirse, por ejemplo, que claro, era judío. Los nazis llegaron a negar que fuese judío, era galileo, de una región pues, más bien rebelde, que producía desconfianza en Jerusalén, y ellos también tampoco se fiaban mucho de Jerusalén. Fijémonos que Jesús vive su vida religiosa al margen del templo. Por eso aparece al final con el bautista. El bautista es alguien que no vive la cultura del templo. Cuando hablaba Marcelo de que Jesús, si le llamamos sacerdote, no es en el estilo clásico del Nuevo Testamento ni de los romanos, es otra cosa más misteriosa, porque Jesús realmente es un hombre de su tiempo con la mentalidad de su tiempo. En cuanto se empieza a estudiar, nos damos cuenta pues, de todo lo que se va recuperando y entonces vienen las teorías. Yo voy a leer así una sarta de títulos que los distintos estudiosos, cuando intentan entenderlo, pues van dando. Por ejemplo, puede ser, Mayer dice que es un judío marginal, un judío pero no del centro, no de Jerusalén. Otros, que es un profeta que restaura a Israel, Sanders. Un líder carismático, un sanador compasivo, un sabio subversivo, pero fundador de algo nuevo, un cínico, como no cínico en el mal sentido, de los filósofos cínicos, un judío campesino mediterráneo, distintos títulos. Lo que es interesante porque ninguno agota la figura de Jesús, pero nos hacen comprender que estamos ante un hombre real de carne y hueso. Incluso algunos por los sajones con su sentido práctico, pues hablan pues, que tenía que tener una carga genética, ahora que hablamos tanto de genes, que si era masculino no era femenino, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, y luego vienen las dimensiones, pues un Cristo liberador, un Cristo pues también visto desde la mentalidad femenina, del feminismo, de las distintas inculturaciones. Todo esto nos está ayudando a comprender la realísima humanidad de Jesús. Y entonces hemos comprendido que realmente si queremos hablar del misterio de Jesús tiene que ser a través del modo como él vivió su humanidad, no aparte de su humanidad, no haciéndole inhumano, y yo diría ni siquiera sobrehumano, sino tan profundamente humano, que realmente eso indica que está desde su centro vital acogiendo la originación divina, la presencia del Padre, dejándose hacer y generar por el Padre, con una fidelidad, una claridad y una consecuencia que lo convierten justamente en ese prototipo, en ese modelo que llegó a la famosa frase con origen posiblemente en Ranner y que Bob Leonardo hizo pública, hizo famosa, que humano así solo puede ser Dios. Si comprendiésemos esto, cuando luego abre un poco de la tentación petrina, nos daríamos cuenta que es el lugar donde está el misterio de Jesús. Es tan humano en su manera naturalmente auténtica de ser humano, que es donde se revela su humanidad, su transparencia total del Padre y de Dios. La famosa frase de San Juan, que por un lado ya habla con demasiada altura, pero cuando dice, quien me ve a mí, ve al Padre,
Esta es una buena definición. Es decir, quien ve a Jesús está viendo lo que es una persona humana cuando es plenamente transparente a la presencia y a la acción originante de Dios en su vida. ¿eh? Entonces, verle a Él es ver cómo tiene que ser una persona que se hace transparente a Dios. Y viceversa, es verle a Él es ver cómo Dios nos mira a nosotros, cómo Dios quiere que seamos nosotros y que vivamos nosotros. Aquí tenemos el gran misterio de la encarnación de Jesús. Y entonces, aquí es donde a mí me parece que tenemos el gran desafío para la teología actual. ¿Cómo conseguir esto? Entonces, yo ahora que estoy dándole muchas vueltas, porque claro, esto se complicó sobre todo con la Trinidad. Al meter a Jesús en el misterio de la Trinidad y considerarle el Verbo y empezar a ver relaciones eternas para las que no tenemos ningún criterio y que decimos cantidad de cosas que, si se ven desde fuera, muchas cosas, que se hablan de lo que Dios puede ser y no puede ser en la Trinidad, que si se entrega, que si se tal, que se necesita reconciliaciones, es una cosa tremenda. Yo no quiero decir que eso no tenga una gran profundidad teológica, que fue necesario cuando eso se elaboró en su tiempo en diálogo con el neoplatonismo, en diálogo con para afirmar a Jesús frente a los dioses griegos y romanos, etc. Pero realmente hoy, cuando uno lee ciertas cosas que se dicen de la Trinidad, de las relaciones entre las personas, realmente a veces puede sonar incluso a una cierta blasfemia, porque no es eso lo que es Jesús. Imaginaros a Jesús leyendo un tratado de Trinidad. Estoy convencido de que no entendería nada y le extrañaría mucho escuchar todo aquello que se dice. Claro, yo sé que empezar a hablar de esto puede parecer que estamos negando el misterio de Jesús. Y no, lo que estamos haciendo es intentando aprender el misterio de Jesús. Cuando digo aprender, es decir, no dictarle a Jesús cómo tiene que ser. Como es hijo de Dios, como es el Verbo, porque así se pensaba, tiene que tener este tipo de humanidad. No. ¿Cómo era la humanidad de Jesús? Y entonces, estudiando la humanidad de Jesús, es como entendemos lo que significa cualificarle de Verbo, de hijo de Dios. Bien. Entonces, por eso se me ocurrió en lo que estoy ahora estudiando, de la tentación petrina. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la escena evangélica, que tiene muchos visos de ser histórica, por toda ella, cuando Jesús, ya un poco avanzado en su predicación, en el brevísimo tiempo que tuvo, Jesús muere muy joven, les pregunta, bueno, pero ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro, siempre el impulsivo Pedro, salta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. A la letra seguramente no fue así, pero ciertamente hay una confesión de Pedro que reconoce que en Jesús se están cumpliendo las grandes promesas y que el reino que él anuncia se está cumpliendo en él. Y Jesús admirable dice, bendito Pedro, esto no nace de la carne, esto es auténtica intuición teológica, esto es lo que viene de Dios. Pero curiosamente al rato Jesús le dice, para ponerles en guardia, dice, bueno, pero ahora voy a ir a Jerusalén, y allí me van a perseguir, me van a decir del hombre, va a padecer. Y entonces Pedro aquello no lo entiende. Y entonces llama a Jesús aparte y literalmente lo reprende. Le dice, ¿cómo dices esas tonterías? Tú no puedes sufrir, a ti no pueden vencer, tú eres el Mesías. Es decir, Pedro ya ha deducido cómo tiene que ser Jesús si es el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Pedro escucha las palabras posiblemente más duras que Jesús pronunció frente a alguien. Apártate de mí que estás funcionando como Satanás. Ponte detrás de mí, es decir, hazte discípulo, aprende de lo que soy. Bueno, y la razón que dice Jesús es porque tú hablas palabras de los hombres y no palabras de Dios. Bueno, yo diría que como teólogos, aquí tenemos un gran aviso de Jesús. Si realmente cuando estudiamos el misterio de Jesús lo hacemos utilizando palabras de Dios o utilizando palabras de hombres. Si le aplicamos nuestros criterios humanos de grandeza, si es muy grande, tiene que poder hacer muchos milagros. Si es muy grande, tiene que ser más poderoso que los sacerdotes. O, como hará el Evangelio de Juan, con otro sentido, pero lo hace en la letra, si es muy grande, cuando viene una cohorte de soldados, como solo mirarlos y decirles aquí estoy, todos al suelo y allí no se mueve nadie. Eso es lo que nosotros deducimos con criterios humanos, no con criterios de Dios. En cambio,
en Jesús tenemos muy bien expresados los criterios de la grandeza humana. Lo tenemos además preciosamente, casi una especie de catecismo, que es un compendio de frases que él fue diciendo, que son las bienaventuranzas. ¿Quién es verdaderamente grande? ¿Quién es verdaderamente modelo, reflejo y revelación de Dios en el mundo? El que sea humilde, manso, que sufre por la justicia, que no piensa más que en ayudar a los demás, que entrega su vida, que no busca su gloria. Todo lo que vemos de Jesús, eso es lo que es servo, ser verbo, hijo con mayúscula, hermano mayor de nosotros. Yo creo que a mí me encantaría que entre todos, porque esto no lo puede hacer ningún teólogo solo, que todos tenemos que colaborar, empezar a repensar la cristología, el misterio de Jesús, partiendo desde aquí, desde este fondo. Realmente Jesús es tan humano, representa estos valores que él presentó, que él publicó, que además si nos fijamos, Jesús no inventa todo esto. Jesús hereda toda una preciosa tradición del Antiguo Testamento. Jesús es educado por sus padres, Jesús es educado en la sinagoga, Jesús es educado en su tradición. Yo personalmente, en esta recuperación de su humanidad, estoy muy convencido, pero convencido hipotéticamente, claro, no soy yo quien para dictar eso, pero que estoy convencido que Jesús no pudo estar en Belén hasta los 30 años, porque me parece socialmente imposible y además inverosímil, porque cuando Jesús empieza a predicar es alguien que sabe muy bien lo que quiere predicar, las condiciones de las que vive y lo que quiere decir. Entonces yo creo que le pasó como a casi todo gran fundador, que allá por la adolescencia seguramente, cuando él empieza a descubrir desde dentro el misterio de Dios, a sentir lo que es Dios, en la meditación de los salmos, en la oración, en todo lo que fue su vida interior, empezaría a buscar grupos, maestros. El dato cierto, que yo creo que nos revela lo que pudo pasar antes, es que le encontramos de discípulo del Bautista. Claro, los evangelios nos lo pintan como si fuera allí un ratito, pero los datos exegéticos, vamos, yo creo que la opinión de la mayor parte de los exegetas es que Jesús debió de pasar bastante tiempo de discípulo del Bautista, por lo tanto también aprendiendo del Bautista, hasta que matan al Bautista y entonces es él que retoma, tampoco estamos absolutamente seguros, pero también parece probable que Jesús empieza a predicar, empieza su misión auténtica una vez que matan al Bautista. Bien, todo esto nos indica que Jesús va recogiendo todo lo que la humanidad había ido descubriendo de Dios, o dicho de otra manera, todo lo que Dios, con su esfuerzo revelador, con su paciencia misericordiosa, fue logrando que la universidad aprendiese de lo que nos está diciendo a todos desde el corazón. Jesús lo pasa todo eso por su interior, lo medita, lo va profundizando, y es cuando Él nos da su imagen de Dios, de la imagen de cómo es Dios y de cómo tenemos que ser nosotros. ¿Cómo es Dios? Pues Jesús nos da la gran definición de Dios. Para un cristiano yo creo que el nombre propio de Dios es Abba, es Padre. Indudablemente, si hay que buscar una síntesis de lo que Jesús nos quiere anunciar de Dios, Él nos dice Dios es Abba, pero no con una palabrita, sino con todas las consecuencias. Dios es alguien que solo piensa en amar, que si vosotros, siendo malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Que yo creo, a veces digo un disparate, pero lo digo convencido, que Jesús estaba como borracho de la misericordia de Dios. Estaba tan convencido de que el amor de Dios, la preocupación de Dios por los que sufren, por los pobres, por los marginados, definía tanto su esencia, la esencia divina, que se dedica su vida a predicarla, a vivirla, a seguirla y a practicarla y a enseñarla. Porque todo el Evangelio, en el fondo, es una predicación de Dios como va, llamándonos a la confianza plena en Dios. No dudemos jamás ni del amor de Dios, ni del perdón, que a veces es más difícil. La parábola del hijo pródigo, si es algo insuperable, es porque nos pinta cómo el perdón de Dios no depende siquiera de nuestro arrepentimiento. Lo que depende de nuestro arrepentimiento es acoger el perdón. Pero por parte de Dios no hay jamás ira. Esos que hablan de la ira de Dios, del silencio de Dios, del abandono de Dios, hay que tener cuidado con esas frases que a mí me ponen nervioso.
Dios ni calla, ni se aparta, ni abandona a nadie. Dios es puro amor acompañándonos siempre. Nosotros podemos tener muchas veces la sensación, porque somos muy pequeños y no entendemos, de que Dios está callado, de que nos podemos sentir abandonados, etc. Pero eso es lo que a nosotros nos parece, porque nuestra limitación impone estos límites, como le pasa tantas veces a los padres con los hijos. Puede sucederle a un padre que está entregado con todo su amor a sus hijos y los hijos creen que el padre o les abandona o que no les quiere o que es un egoísta, etcétera, etcétera. Pero de Dios tenemos siempre la seguridad de que Él es amor. A mí me gusta la traducción, que además he visto que también me lo han dicho además que le gustaba mucho a Casaldáliga. El Oceos estin agape, se traduce Dios es amor. A mí me gusta traducirlo, Dios consiste en estar amando. Bueno, esto es lo que Jesús descubre. Esto es lo que Jesús convierte en el centro de su vida y de su muerte, y de su muerte. Es decir, cuando Jesús, ahora que estamos viviendo acabamos de vivir la Pascua, etcétera, cuando Jesús está machacado en la cruz, o cuando está en el huerto angustiado, indudablemente, dada la mentalidad religiosa y cultural del tiempo, aquello posiblemente en lo que podemos llamar su teología teórica, no en su vivencia práctica, podía resultarle incomprensible. De hecho, Mateo y Marcos en la cruz se atreven a poner en su boca, Padre, ¿por qué? No, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Naturalmente esto no estaban allí los cristianos porque no había nadie de los nuestros acompañándolo. Yo creo que la Virgen tuvo mucha suerte, no puede estar allí porque se hubiera muerto ella antes de ver lo que sufría su hijo. Por lo tanto, esas frases son puestas por Mateo y por Marcos en boca de Jesús tomándola de un salmo. ¿Por qué me has abandonado? Porque era posiblemente la sensación de entrada que tuvo Jesús y que en todo caso tenían los demás, que esperaron, si Jesús es tan grande, Dios tiene que bajar y salvarlo, que es lo que le dicen los enemigos. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, a los demás salvas, a nosotros no, o a ti no te salvas, etcétera, etcétera. Pero Lucas, que posiblemente, seguramente conoce a Marcos desde luego y posiblemente a Mateo, comprende que esa frase no pega. Y entonces él pone en boca de Jesús otra que es mucho más bonita. Y en vez de decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice Padre, usa la palabra Padre, en tus manos pongo mi vida. Yo me atrevo, es un atrevimiento, naturalmente, a traducirla, decir Padre, yo no entiendo nada de lo que está pasando, esto me sobrepasa, pero yo confío en que tú eres Adán, en que tú estás conmigo, en que tú me amas, y yo, pase lo que pase, pongo mi vida en tus manos. Yo creo que esto es la mejor manera, pero ya os digo, tenemos que elaborarlo entre todos y yo luego abriremos un diálogo, porque a mí estas cosas me gusta mucho dialogarlas, para entre todos ir elaborando esta cristología realmente desde dentro. A mí me gusta más hablar de cristología desde dentro que cristología desde abajo. Esta cristología desde Jesús que se acoge desde la originación absoluta por parte de Dios, acoge este estar siendo creado, originado por Dios, ¿eh? Y lo acoge en transparencia humana en la medida en que su edad y su psicología se lo van permitido, pero en toda la medida en que se lo permiten, y va presentándolo en el mundo, anunciándolo como doctrina, viviéndolo como conducta, introduciéndolo en la historia como transformación y liberación, y esto lo hace de una manera que ya es culminante e irreversible. A mí me gusta mucho decir esto, porque realmente incluso, y ya decían ahí que durante un tiempo de mi vida he enseñado filosofía de la religión, además en un tiempo en que prácticamente casi todos. Ahora cuando los encuentro son distintos, es curioso. Allí casi todos eran ateos. Ahora cuando les encuentro por la calle todos me dicen, cómo me gustaban aquellas clases y tal. Pero bueno, en todo caso yo vivía la sensación de estar hablando en una facultad en la que prácticamente la mayoría, por el ambiente, la presión cultural, querían que la religión no fuese verdad. Bueno, y entonces, ahora no me acuerdo por qué traigo ahora que quería contar con esto, pues no me acuerdo. Bueno, en todo caso, sí, que realmente lo que Jesús propone de Dios en lo suyo, porque a mí lo que no podemos es pensar que Jesús era el mejor atleta del mundo, ni el mejor geógrafo, ni siquiera la persona más inteligente del mundo.
Jesús era claramente genial porque lo demostró, no porque lo digamos, y a mí lo que me interesa es lo que él realmente, en el plano religioso, que era lo que a él le interesaba, lo que consideró su vida, logra descubrir, o si queremos, acoger e interpretar lo que Dios le está diciendo a la humanidad de una manera tan profunda que ya es insuperable por mucho que dure la historia humana. Yo sé que esta es una afirmación muy gorda, y mucho más si lo dices en un plan teológico, dices, esto parece un absolutismo, bueno, pero es que yo creo que la humanidad en su proceso de humanización y de profundización va descubriendo cosas que son ya irreversibles e insuperables. No es verdad que nosotros hoy estamos convencidos de que una relación de esclavitud entre dos personas es inmoral y que lo será siempre. Aunque en el siglo 30 nos digan, no, pues mira, la esclavitud es muy buena, pues mira, lo siento mucho, pero no. La esclavitud es tan contraria a la dignidad humana que eso es una adquisición irreversible, aunque Aristóteles y Platón, que eran listísimos, dijeran que era normal que hubiese esclavos. Bueno, pues lo que Jesús dice de Dios, cuando lo define como Abba, de amor incondicional, incluso para los malos, porque hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, amor tan incondicional que nadie queda fuera de su amor. Y perdón exactamente incondicional, que la palabra del hijo pródigo, de una ofensa tan tremenda. Cuando el hijo, al arrepentirse, convierte al padre en juez. Pensad que el hijo, cuando se siente culpable, como tantas veces nos pasa o nos ha pasado a nosotros, y hablo también por mí, que sin darnos cuenta, si nos sentimos culpables, creemos que Dios ya no nos quiere. Convertimos a Dios en juez, que es lo que dice en la palabra del hijo pródigo. Yo ahora trátame como un miserable esclavo tuyo, como a un criado, porque no soy digno de que me llames hijo. Eso es lo que piensa el hijo. Pero el padre jamás se convirtió en juez. El padre siguió siendo padre igualmente, casi, digamos, con más amor que cuando estaba en su casa. Y por eso cuando el hermano mayor, no hermano mayor como Jesús, el hermano mayor que todavía no había comprendido, le protesta y le dice, pero si este hijo tuyo estaba perdido y estaba muerto. Es decir, la única preocupación del padre por el hijo malo, llamémoslo entre comillas, era que le daba mucha pena que estaba destrozando su vida. Es decir, esta es la mirada de Dios sobre nosotros. Esto lo ha descubierto Jesús. Y ahora yo digo, si alguien en el mundo y en la historia tiene algo mejor que decirme acerca de Dios, yo me cambio a su religión. Y tendría obligación de cambiarme además. Porque si a mí me descubren una imagen de Dios mejor que la que tenemos, tengo obligación de acogerla y cambiarla. Y por eso yo digo que Jesús está en el centro de la historia de la salvación, porque realmente en él culmina, recibiendo lo pasado. Vuelvo a repetir que en esto tenemos que ser realistas. No inventa todo, él lleva todo a su culminación. Lo que dice la epístola a los hebreos, antes, de muchas maneras, de muchas parcial, tal, habló Dios. Ahora nos ha hablado de uno, ahora es exacto, ahora al final, por fin, nos ha hablado en su. Y por eso Jesús es en el centro de la historia, pero no porque lo digamos porque somos creyentes, ni porque lo dice el Evangelio, también, sino porque lo comprendemos, porque como cristianos adultos, como cristianos que queremos creer porque estamos convencidos de que es así, gracias a que nos lo ha dicho el Evangelio, pero que ahora lo vemos por nuestros ojos, aquello que dicen los samaritanos, hemos venido a la samaritana, hemos venido aquí porque tú nos has llamado, pero ahora ya lo hemos escuchado nosotros, como que ahora ya te pueden marchar, porque ya nosotros hemos escuchado a Jesús. Bueno, pues nosotros también a la Biblia le tenemos que decir, creemos que Jesús es el Mesías, es el hermano mayor, es el prototipo de la presencia divina en la historia de la culminación y el centro de la historia de la salvación, porque ya lo entendemos nosotros, porque ya lo comprendemos nosotros. Y por eso le confesamos como el Hijo de Dios con mayúscula, como hermano nuestro mayor, y por lo tanto podemos seguir. Y voy a acabar, ¿y por qué insisto tanto en esto? Porque si queremos de verdad, y si creemos de verdad que Jesús es salvación porque Él realiza la humanidad de la manera salvada. Es decir, lo que acontece en Jesús es lo que Él nos dice que acontece en todos nosotros. Hay una frase del concilio que a mí cada vez me parece de las más geniales. Dice, en el misterio de Jesús
se revela el misterio humano, se revela nuestro misterio. Es decir, Jesús no es un aerolito que viene y entra en la tierra. Es alguien que nace desde dentro de nuestra historia, desde nuestra humanidad, desde nuestra carne y desde nuestra sangre. Y ahí él descubre que esta carne y esta sangre están saliendo de Dios, que la está creando con todo amor, que nos está originando, y descubre que Dios es Abba para nosotros, y que en la medida en que lo acogemos somos hijos de Dios y hermanos de todos, y estamos construyendo el reino, y entonces lo que él descubre es lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Y entonces, si yo hago de Jesús a alguien distinto de nosotros, diría, bueno, eso vale mucho para él. Yo leía todavía hoy un artículo de un teólogo que decía, no, la humanidad de Jesús es distinta porque como la cogió el verbo, que no sé qué, ni sé cuánto, pero la nuestra es muy distinta y tal. Y entonces, pero muy bien, todo lo que Jesús vive le vale para él, que tiene una humanidad muy distinta, pero no vale para mí que no la tengo. Hay una frase enorme que yo cito mucho de Hegel que dice, si Jesús no fuese como nosotros, sería como San Antonio predicándoles a los peces. Muy bonito, pero no se enterarían de nada. Bueno, si Jesús no fuese plenamente humano, lo que Él nos dice, lo que Él nos hace, cuando nos dice que hagamos como Él, que sigamos como Él, que creamos como Él, que nos entreguemos como Él, no valdría para nosotros porque Él sería distinto. Sería superhumano, extrahumano, pero Jesús es encarnación. Esta es la gran verdad de la encarnación, que es de verdad de nuestra estirpe, es consustancial con nosotros. Porque ha habido tantas cosas Lo que sucede en Él es lo que Él nos dice que Dios está haciendo también con nosotros, con todos sus hijos y con todas sus hijas. Como alguien ya está hablando por ahí, voy a abrir el diálogo porque creo que hay muchas cosas sobre las que podemos dialogar y a veces se aclaran más las cosas hablando en concreto que soltando grandes discursos. Padre Andrés, muy buenos días Muy buenos. desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Mario León Velázquez, licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Padre Andrés, yo le hago una preguntita. Yo también soy pues trabajador pastoral de una parroquia aquí en Medellín y le hago una preguntita desde el contexto bíblico del pasaje de Maús. Jesús se hizo el encontradizo. Desde la perspectiva de que Jesús es bien, ya de camino, entonces, ¿por qué en el texto bíblico? A ver, no Desde entiendo la mucho, pero creo que perspectiva del entiendo la... Evangelio. Perdona Mario, creo que se Me oye mal, repito. pero creo que entiendo la pregunta, Sí. Pero mira, vamos a ver. La narración de Jesús, evidentemente, de Maús, claramente es una parábola, no es algo que haya acontecido realmente. Tú concibes que a alguien que habían conocido hacía unos días, que camina kilómetros con ellos, charlando con ellos, y no saben que es Jesús. Cuando esto lo tomaban a la letra, yo eso lo cito en el libro de la Resurrección, hubo alguno que decía, no, hombre, es que como caminaban hacia Occidente, le daba el sol en los ojos y no le veían la cara. Y otro dice, no, es que iban tan tristes que miraban al suelo y no le miraban y por eso no le conocían. Es una preciosa catequesis eucarística que nos dice justamente esto. Tardos, corazón y tal, no creían, no habíais leído las Escrituras, no habíais meditado que el Mesías podía sufrir y todo eso. Es decir, es una catequesis para decir que tenemos que reconocer a Jesús en su vida y en la Eucaristía, en el partir el pan, como tenemos que seguir haciendo hoy igualmente. Tenemos que reconocerlo en la entrega a los demás, en la reunión eucarística, recordando sus palabras, recordando toda la tradición bíblica, y entonces, y por eso es tan preciosa la Eucaristía, porque es la que nos permite ver a Jesús. Y también, fíjate, en la narración parabólica, entra con nosotros y cuando parte el pan y le conocen, desaparece. Es decir, cuando le ven es cuando no le ven. Todo eso, indudablemente, son narraciones, yo diría, son homilías que intentan, a Dios gracias, meternos por los ojos y por la imaginación la verdad de que Jesús no quedó preso en la muerte, de que está resucitado y que nos está acompañando en nuestra vida. Y que podemos vivirlo y seguirlo y actuar y vivir con él.
Sería descabellado o no sería descabellado entender que el diálogo que nos habló el fray Marcelo, y ahora usted en el contexto de que Jesús es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro caminante, nuestro hermano mayor. Entonces, el diálogo se entiende desde el encuentro y esa comunión que el padre, que fray Marcelo nos propone, llega es al culmen la Eucaristía. Claro. Pero me das pie a una frase que me gusta mucho decir, mira, Jesús es nuestro modelo, el Cristo es nuestra esperanza. ¿Qué quiero decir? Cuando yo quiero saber cómo comportarme, no tengo que pensar como hace mucho, demasiado San Agustín, en el verbo, en todas aquellas. Tengo que pensar en Jesús de Nazaret, cuando estaba en la tierra como nosotros. Y yo lo que creo es que cuando pienso en Jesús, como estaba en la tierra como nosotros, y procuro imitarle en mi vida y vivir como Él, es lo que me da la esperanza de poder llegar a estar con Él. Además, en la fe, naturalmente, de que ahora Jesús está con nosotros, pero como el Cristo resucitado. A mí me gusta hablar de Jesús resucitado. Jesús sigue siendo Jesús, solo que ahora Él entró ya en la plenitud de la gloria. Jesús está ya en la plena identificación con Dios, y eso es lo que nosotros también esperamos. Pero eso no podemos imitarlo, porque Él ahora está plenamente identificado con Dios. Jesús está ahora aquí en mi querido Santiago, y está también ahí en Colombia, en Medellín. Pero eso lo hace porque ahora está plenamente identificado con Dios. Cuando Jesús andaba por Galilea, cuando estaba en Nazaret, no estaba en Cafarnaúm ni en Jerusalén, porque no podía, porque era bueno. Y nosotros vivimos en las condiciones de la vida terrena de Jesús. Por eso me gusta decir, Jesús es nuestro modelo, Jesús resucitado es nuestra esperanza. Muchas gracias, Padre Andrés, muy formal. Gracias a ti. Padre Andrés, muy buenos días. Yo soy Fray Franklin Buitrago. Estoy un poco encargado de recibir las preguntas que llegan por el chat para ayudar a organizarlas. Mientras van llegando más preguntas, quisiera plantearle una, también recordando el contexto de este encuentro sobre la fraternidad y la amistad social a partir de la encíclica Fratelli Tutti. Y es una pregunta que pues hemos debatido aquí en nuestra casa de estudios de los dominicos en Bogotá. Algunos profesores consideran que Fratelli Tutti, al ser una encíclica abierta a toda la humanidad, no es suficientemente cristológica, no pone el acento en el contenido cristiano como se esperaría del magisterio de un pontífice. Digo, son opiniones que se han discutido acá. Yo quisiera preguntarle desde esta perspectiva de Jesús, el hermano mayor, el verdaderamente hermano, ¿habría algo de contenido específicamente cristiano en esta manera de comprender la amistad social que propone Fratelli Tutti? Me encanta la pregunta. Si tuviera aquí el manuscrito de lo que estoy escribiendo, podría traer todo un párrafo largo comentando la Fratelli Tutti, porque justamente yo creo que lo que estoy diciendo aquí es el núcleo de la Fratelli Tutti, porque ¿qué nos dice Jesús? Que nos descubre a todos y a todas como hijos de Dios, y no hijos adoptivos, quitemos eso, como hijos naturales. Y nosotros, ningún padre y ninguna madre normales traen hijos al mundo para luego adoptarlos. Mucho más que nosotros salimos de nuestro padre y nuestra madre, salimos de la originación absoluta de Dios. Por lo tanto, toda persona que nace es por parte de Dios, por parte de Dios, es hijo e hija natural de Dios. Eso no podemos negar. Y es lo que nos dice de Jesús. Jamás se le hubiera ocurrido hacer. Maestro, ¿cómo tenemos que orar? ¿Qué contesta Jesús? Orad como yo, decís Padre, Abba. No decir, bueno, nosotros sí, no. Nosotros orad como hijos e hijas que sois de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús nos ha descubierto, y por eso yo insisto en lo de hermano mayor, es que Él vive en plenitud por su fidelidad, por su transparencia, lo que todos nosotros estamos llamados a vivir. El mismo Padre de Jesús es nuestro Padre. Y por lo tanto, lo que nos dice el Papa, que desde Jesús todos los humanos somos hermanos, pero hermanos radicalmente ontológicamente. Y que todo lo que no vaya en favor de esta fraternidad, por lo tanto, todo lo que signifique opresión, todo lo que signifique descarte, todo lo que significa injusticia de alguien,
es estar lesionando a un Dios, a un hermano, y por lo tanto estar lesionando el amor de Dios inmediata y directamente. Y lo tenemos todo en el Nuevo Testamento. Ama a Dios el que ama al hermano, ama al hermano el que ama a Dios. Y Jesús mismo, posiblemente, con palabra histórica, posiblemente cuando le preguntan, resume tu doctrina, pues hace lo mismo, amar a Dios y amar a los demás. ¿Qué hace el Papa en Fratelli Tutti? Pues recordarnos esto. Yo decía que la definición cristiana de Dios es Abba. La definición cristiana de una persona humana es hermano o hermana. Y así se llamaron desde el comienzo. Por lo tanto, la Fratelli Tutti es que es el milagro de este Papa. El milagro de este Papa, que posiblemente sin ser a nivel teórico, a nivel sistemático, universitario, un gran teólogo, es un gran teólogo pastor. Tiene una intuición, una autenticidad y una capacidad de captar y expresar lo que es esta verdad evangélica de Jesús y de la realidad humana desde Dios, que realmente es un milagro para la Iglesia que la estaba necesitando mucho. Lo estaba necesitando mucho. Estábamos en una cuesta abajo muy peligrosa en la última historia. Bien, muchas gracias. Ha pedido la palabra Marta Cecilia. Adelante con la pregunta. Buenos días para todos. Padre Andrés, muy buenos días. Buenos días. Bueno, le quiero pedir disculpas por esta pregunta que es un poco egoísta en el sentido de que realmente surge a partir de mi oración hecha esta mañana y me planteé esa pregunta en mi oración y qué sorpresa encontrarlo a usted, Padre, por eso no quiero perder la oportunidad de hacer esta pregunta. Y es lo siguiente, yo pues me planteaba en la oración, le decía yo al Señor, bueno, ¿qué te movió a relacionarte con la gente? Es decir, en mi oración le decía, porque te gritaron, porque te llamaron, porque te tocaron, porque el Padre te lo pidió, porque tú quisiste, porque te lo pregunto, Dios, Señor Jesús, porque quiero entrar en una dinámica de trato contigo y entenderme un poco mejor ante ti, ante tu vida, ante tu verdad y amor. Y con lo que le acabo de escuchar, Padre, pues yo resumo en mi interior que sus palabras como Jesús es el Hijo del Hombre. Eso ya a mí me da una paz grande en el sentido de decir, me va a entender y me entiende de pronto el momento que estoy atravesando, ¿sí? La situación de vida en la que estoy y por eso lo interpelé de esa manera esta mañana en mi oración. Entonces, si la fe, la esperanza y el amor se dinamizan a partir del encuentro personal con Él, con Cristo, y yo miraba esta mañana los distintos personajes que se acercaron a él o a los que él se acercó y había una dinámica existencial. Entonces, ¿qué papel juega o puede jugar en este momento nosotros los del siglo XXI y una mujer, en mi caso, qué pena no me presenté, soy profesora de la Universidad de Santo Tomás, sede de Medellín, ¿qué papel juega la oración en el trato con él? Y en la dinamización de esto, de la fe, de la esperanza y del amor, que se concrete como Él lo concretó, como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Primero, te he dado la escena que a mí me parece fundamental para entenderlo todo. La pregunta de los apóstoles que le hacen el Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar, porque se daban cuenta que Jesús estaba hablando de Dios de una manera especial, ¿no? Y entonces, igual que Juan, que predicaba de una manera especial, enseñaba a hablar, a relacionarse con Dios de una manera, ellos le preguntan a Jesús, ¿cómo rezar nosotros? Bueno, la primera respuesta de Jesús es dirigirte al Padre, no a Él, de entrada, ¿eh? Jesús no dirigía a su persona, llamaba al Padre. ¿Cómo orar? Como haced como yo, oramos juntos. Padre, que venga tu reino, nos abrimos a tu palabra. Indudablemente, pero como nosotros no somos máquinas, también los apóstoles, de hecho le preguntaron a Jesús en ese momento, Jesús, enséñanos a orar. Bueno, en ese momento ellos hablaron con Jesús, pero fíjate que no es lo mismo hablar con Jesús que hablar con Dios. Son dos cosas distintas, son la misma como vivencia, pero por lo tanto, hoy también nosotros podemos hablar con Jesús, porque Jesús ahora nos escucha, porque es
Jesús resucitado, es el mismo Jesús, pero en plenitud. Por lo tanto, yo también puedo decir, pero como no le vemos, tenemos que verle en el Evangelio. Por eso yo digo que el modelo ahora es preguntar, ver en el Evangelio cómo te portabas, pero hacerlo delante de él. Señor, ya veo cómo te portabas. Yo quiero ahora aprender de ti. Sé que estás conmigo. No suplicarle, porque eso no tiene sentido. Él ya está entregado. Nosotros no tenemos que convencer a Jesús. Tenemos que dejarnos convencer por él y por Dios. Y por lo tanto, pero esto es muy bueno cuando se entra en esta dinámica, es cuando la oración empieza a ser algo personal, no una rutina. Porque ignorante, si yo hablo todo así como si todo fuera igual, bueno, no. Si estoy hablando con el Dios, estoy hablando con el Padre. Si estoy hablando con Jesús, estoy hablando con Jesús. Son dos cosas distintas, aunque unidas entre sí. No es que se vaya uno a celar del otro, ni que yo no. Pero eso me hace consciente de lo que estoy haciendo. Y siempre desde la confianza de que es Dios quien toma la iniciativa, de que no tengo yo que convencer a Dios, sino de que dejarme convencer por Él. Convencerme de verdad de que me ama, de que me está acompañando, que aunque yo no lo vea y aunque me parezca todo al revés, me fío, Señor, de que tú estás conmigo y quiero aprender y quiero seguir y quiero tener el coraje y la valentía de hacer aquello a lo que me estás llamando, porque sé que me estás ayudando. Bien, tenemos muchas gracias, padre. Gracias, Franklin. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. También tenemos una pregunta del abogado Hernán Torres, que ha levantado la mano. No sé si quiere hacerla de viva voz. No se ve. Sí, muchas gracias. Buenos días, padre Andrés. Felicitaciones por su magistral exposición. Como lo acaba de decir Fray, soy abogado y estoy interesado en hacer una pregunta muy puntual. No sé si de pronto existan también en este conversatorio colegas también, pero a mí me salta una duda y es la siguiente: ¿cómo se articula la dignidad humana y la fraternidad y amistad social a través de Jesús? No entiendo muy bien por dónde va la duda o la pregunta, porque Jesús nos enseña, perdona, di. Sí, exacto. Es decir, digamos que el punto de encuentro entre dignidad humana, fraternidad y amistad social sería con Jesús. ¿Cómo lo explicaría usted esas tres esferas en él? Ya, entiendo. Vamos a ver. Yo creo que no conviene hacer mezclas raras. Es decir, yo en Jesús, cuando le veo a Jesús como mi hermano mayor, veo a alguien que es humano y alguien que está viviendo la humanidad de la manera más fiel posible a Dios, de lo que Dios quiere de la humanidad. Por lo tanto, ¿cómo vive Jesús su relación con los demás? Pues como hermano, como amigo, como ayuda. Bueno, pues eso me está enseñando a mí a que yo lo descubra y yo, desde mi convencimiento, diga, claro, Jesús me está enseñando que mi manera también, como Él, de relacionar con los demás, es desde la amistad, desde el cariño, desde el servicio, desde el amor. Por eso digo que Jesús no es que Él me mande copiarle a Él, sino aprender de Él. Él me hace, a mí me gusta mucho la palabra mayéutica, me hace de partera para que yo caiga en la cuenta de lo que somos de verdad. Si somos de verdad hermanos, lo normal es que nos portemos con los demás como hermanos. Y Jesús lo que hace, lo ha vivido Él, lo ha descubierto Él plenamente y me ayuda a que yo caiga en la cuenta y ahora yo, como Él, pero no porque le imite a Él, sino porque mi ser, igual que el de Él, que somos ambos hijos de Dios, es también portarme como hermano con los demás. No sé si me aclaro. Sí, claro, está muy claro. Muchas gracias. Vale. Bien, padre Andrés, quizás una última pregunta y ya vamos cerrando, me dicen, porque ya se va acabando el tiempo. Es una pregunta un poco transversal con la conferencia anterior. Nos decía el hermano Marcelo que en un diálogo es muy importante que sea un diálogo entre iguales, que para que haya verdaderamente diálogo debe haber una igualdad. Pero pensaba yo, nosotros decimos que el diálogo entre Dios y la humanidad también es un diálogo de revelación. Y pensaba yo, desde esta perspectiva de Jesús como el hermano mayor, ¿se puede hablar de esa horizontalidad del diálogo? ¿O qué ocurre allí a ese nivel de horizontalidad del diálogo? Que creo una mala comprensión de esto está a la base de muchos clericalismos
y de muchas maneras impositivas de entender la fe. Eso es lo que le contestaba antes a la profesora. Es decir, tenemos que simplemente, yo siempre digo que lo más ilustrativo para esto es ser conscientes en nuestra relación con Jesús, con el Abba, con los demás, con quién nos estamos relacionando y acomodarnos a eso. No es lo mismo estar ante el misterio de Dios, a quien no podemos ver, por quien nos sentimos totalmente puestos en el ser, siendo creados por amor por Él, siendo originados, y por lo tanto tenemos que, a mí me ha gustado durante mucho tiempo, recibirme de las manos de Dios, recibirme de Dios que me está haciendo, procurando ser fiel a estos dinamismos que Él imprime en mi ser, sentirme amado por Él, convencerme. Esta es una manera de estarme relacionando con Dios. Cuando pienso en Jesús, tengo que pensar en alguien como yo, aunque ahora es ya como yo, pero resucitado, pero yo le recuerdo como yo y sé que es alguien planificado, como nosotros. Entonces, Jesús, tú ahora estás planificado, pero tengo datos de cómo eras cuando estabas aquí y yo quiero aprender de cuando estabas aquí cómo es el auténtico ser de Dios. Y por eso yo ahora quiero leer tu evangelio, recordar con tu manera de portarte y tal, y quiero también vivirla yo desde mí mismo, que también soy hijo de Dios y soy hermano tuyo, siguiendo tu ejemplo, aprovechando tu enseñanza, porque fuiste pionero. Creo que Marcela hablaba, me parece, en un momento de Jesús como el pionero, el prototipo. La Epístola de los Hebreos que a mí me gusta mucho. Fijaros que hay una frase muy bonita de la Epístola de los Hebreos que dice: Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo también digo, y nosotros no debemos tener también medio ni reparo en llamarle hermano a Él. Es la misma dinámica. Jesús es verdaderamente hermano nuestro, hermano mayor, porque es el que va adelante, el que logró descubrir lo fundamental y definitivo e insuperable, y por eso estamos seguros que en su camino acabaremos como Él también, siendo nosotros resucitados. Él es Jesús resucitado ahora, y nosotros seremos Juan, Andrés, Manuel resucitado. Es nuestra esperanza, es lo que esperamos. Bien, muchísimas gracias, Padre Andrés. Entonces dejo la palabra a José Domingo para que nos indique cómo va a ser el cierre de nuestro encuentro. Muchas gracias, Padre Franklin. Muy amable de su parte, de sus preguntas. Pues sencillamente agradecerles. Yo creo que el Padre Gilberto también va a intervenir en unas últimas palabras. Agradecer a la provincia por confiarle a la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena este espacio, y pues yo creo reconocer que la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena no es solo un proyecto, una iniciativa de la sede de Medellín, sino que finalmente esta escuela es hija de la Orden de Predicadores aquí en Colombia. Así que pues muchas gracias al provincial y a todos los frailes que estuvieron reunidos aquí. Al Padre Andrés, pues nuestro más sincero agradecimiento. No sabe el gusto, el honor, el placer de escucharlo. Sé que muchos conocen sus textos, sus libros, los hemos leído. Así que pues ha sido todo un honor y un placer poderlo escuchar hoy de manera personal a través de la virtualidad, pero en todo caso escucharlo y disfrutar de sus palabras. Muchas gracias, Padre Andrés. Gracias a todos, porque para mí es también una suerte el poder hablar de estas cosas en comunión, en fraternidad. Es una maravilla y para mí también es una cosa muy bonita. Gracias. Así es, Padre Andrés. Yo dejo al Padre Gilberto, que es nuestro director de la escuela, para que nos dirija unas palabras. A ver, José Domingo, perdónenme, de pronto recordé o alguna palabrita ahí medio necias. Primero, gracias al Padre Provincial que nos ha animado con este encuentro, al promotor de formación permanente, al Padre Ricardo, que siempre ha estado acompañándonos en esta escuela de teología, animándonos y dándonos fuerza, al Padre Franklin por coordinar también nuestro encuentro hoy, a Óscar allá en Bucaramanga, a todos. Un abrazo muy sincero. Gracias, Padre Andrés, porque más que regalarnos, nos ha hecho
ponernos aquí a preguntarnos muchas cosas y seguirnos en este cuestionamiento de nuestra vida cristiana. Nuestra vida, al fin y al cabo, tiene que ser un seguir, un preguntarnos siempre y un dar respuestas. Y de cada respuesta una pregunta más. Dios les pague a todos y saber que aquí estamos en Medellín prontos a escucharlos, pronto a servirles, pronto a entenderlos y a que vengan aquí a visitarnos. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Gracias. Gracias a todos. Muy buena tarde para todos. Muchas gracias a todos. Dios les pague, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Gracias a todos. Felicidades a todos, muchas gracias. Padre, Dios los bendiga. muchas gracias, padre. A todos. Muchas gracias y estaremos